Ceremonia de despedida. El día de la ceremonia de desfile del Ejército de Liberación. ¡Qué cantidad increíble de personas! Llegamos tarde. No solo vienen de Lune, sino también de Accra y ciudades como Vitnas y Kailai. Muchos aventureros han venido. 3 aventureros de rango lamentaban no haber podido conseguir un lugar en la primera fila de la plaza, pero aún así estaban asombrados por la multitud. Por supuesto, estos 3 son Amon, Nils y Eto de Rumten. Al otro lado de la primera fila, hay una hermosa valla instalada. Probablemente sea de hielo. Definitivamente es obra de R.Y. Una valla de hielo que brillaba bajo el sol sin mostrar signos de derretirse estaba elegantemente colocada frente a ellos. Pero existe la posibilidad de que sean discípulos de señor R.Y., sí. Ante la observación de Amon, Nils recordó algo. Cuando cumplían con una misión para la Cámara de Comercio de Hekko, vieron una escena en el patio trasero de la sede. Allí, algunos niños aún menores de edad jugaban despreocupadamente con técnicas como Ice Wall y Cicle Lance. No era una simulación tan sangrienta, sino más bien una escena adorable donde los pequeños blandían palos fingiendo ser caballeros o espadachines. Sí, para aquellos que desconocen la verdad, sería una escena tierna. Pero ellos lo sabían. Sabían que ese Ice Wall podía repeler casi cualquier ataque, y que la punta afilada de un Cicle Lance poseía una capacidad de penetración incomparable. Porque esos eran exactamente los poderes mágicos de agua usados por el mago que conocían muy bien. ¿Se dieron cuenta? Sin que se percataran, Hekko, el jefe de la cámara, habló desde atrás con una sonrisa. Su maestro es el señor R.Y. Lo sabía. Los 3 exclamaron al unísono ante la revelación de Hekko. Un recuerdo compartido. Bueno, aunque no podemos descartar que sean discípulos de R.Y., esa valla de hielo definitivamente es obra suya. Así es. El diseño es extremadamente detallado. A veces, R.Y. se enfoca mucho en esos pequeños detalles. Nils presentó su hipótesis, Amon la confirmó, y Eto mencionó esa peculiaridad de R.Y. Desde cerca de donde estaban los 3 de Rumten, se escucharon conversaciones. Entre otros grupos. Mira eso, ¿no es aquello? Esa cosa congelada. Sí. Parece que tiene una placa con un nombre incrustado. Connor de los 5 dragones, debe ser Connor el lancero. Es verdad, Connor, Bruno y Calvin están congelados ahí. Sam fue derrotado en combate individual por el rey Abel. Ahora es oficialmente el mejor aventurero de este reino. ¡Qué increíble rey! ¿No eran aventureros de Lune, sino de otras ciudades? Bueno, que el rey Abel, perdón, su majestad el rey, sea fuerte es obvio, pero que haya dejado a esos 3 congelados, es impresionante. Nils susurró esto a Eto y Amon mientras intentaban pasar desapercibidos. La historia del enfrentamiento entre los 5 dragones y Crimson Sword, donde el señor R.Y. reemplazó a Ri, ha sido bastante famosa últimamente. Buen trabajo, R.Y. Amon agregó esto después de escuchar cómo se había distorsionado la historia, mientras Eto felicitaba a R.Y. por haber peleado en lugar de Ria. Eto no actuaba como de costumbre, claro está, todo porque el tema involucraba a Ria. Desde justo detrás de ellos, llegaron algunas voces de aventureros que acaban de llegar. Menos mal que llegamos a tiempo. Todo porque Bandas decidió aceptar otra misión más. Lo siento, As. Pero gracias a eso, ahora tenemos suficiente dinero para nuestra estadía en Lune. Nosotras siempre hemos ahorrado, somos prudentes. La última voz pertenecía a lo que parecía ser la menor de unas hermanas. Estas conversaciones llamaron la atención de los 3 miembros del Rumten, quienes instintivamente giraron la cabeza al reconocer las voces. Six Flowers. Los 3 exclamaron al unísono. Oh. Rumten, ¿cuánto tiempo sin verlos? El líder de Six Flowers, Bandas, dijo esto con alegría, y los 9 celebraron su reencuentro. Habían derrotado anteriormente a un Wyvern en conjunto,
aunque no como parte de una misión formal, sino durante una batalla fortuita cuando una aldea fue atacada. Esa victoria sobre un wyvern con solo 9 personas se convirtió en una historia legendaria contada en muchas ciudades, aumentando la reputación del Run 26 Flowers. De hecho, mientras celebraban su reunión, se escucharon murmullos entre los aventureros cercanos. ¿No acabo de oír algo sobre Run 26 Flowers? Sí, lo oí. Esos tipos derrotaron a un wyvern entre 9, pensé que era solo una historia. No, parece que realmente son fuertes. Tal vez sea verdad. Aunque RY también se había vuelto famoso, los 3 miembros de Runten también habían ganado notoriedad. Mientras los 9 revivían viejas anécdotas, finalmente comenzó la ceremonia de desfile. Hubo música valiente interpretada por la orquesta de Lune, presentaciones de los capitanes de cada unidad y más. Pero todos los presentes estaban allí por una sola razón, para ver a una persona, para escuchar su voz. Por eso se habían reunido en esta plaza. Finalmente ha llegado el momento. ¿Quién fue el que susurró esto? Probablemente, muchos en la multitud lo pensaron. Entonces, esa persona, el rey Abel, apareció y subió al estrado de hielo. En el momento en que subió, los vítores explotaron. Fue una explosión de sonido, literalmente una explosión de emoción, acompañada de una presión palpable. Y, como en la ceremonia de coronación, los gritos convergieron en una única palabra. Abel, 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 Abel. Todos en la plaza, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, de toda clase social y profesión, se unieron en un solo grito. Esa ovación fue recibida por Abel, quien permanecía solo en el estrado. Era una escena verdaderamente divina. Iluminado por la luz que reflejaba el brillo del hielo, el rey se mantenía firme e inmóvil, cautivando aún más los corazones de la gente reunida. Aquella euforia parecía no tener fin. Pero entonces, Abel levantó ligeramente su mano derecha en un gesto calmado, y los gritos se apagaron. Después de asegurarse de que todos se habían calmado, Abel comenzó a hablar. Primero, quiero agradecer a todos por haber venido aquí. Y quiero pedir disculpas por no haber podido actuar antes, permitiendo que la capital y el reino fueran devastados. Abel hizo una breve pausa. Y continuó. Tal vez muchos se preocuparon, cuando se levantará Abel, todavía no puede luchar, se dividirá el reino permanentemente. Pero no hay necesidad de preocuparse. Ahora todo está listo, nos levantaremos para recuperar nuestro reino robado. Cuando Abel terminó con el puño derecho alzado, los vítores volvieron a estallar. Gracias al hechizo transmisión de voz de Hilarión, el discurso de Abel resonó por toda la ciudad, llegando incluso a los rincones más lejanos de Lune, no solo a la plaza. 2 días después, el ejército liderado por los territorios fronterizos de Lune, el ejército del marqués Einlein y los aventureros que formaban el núcleo del Ejército de Liberación partieron hacia la capital. En el camino, se unieron a los ejércitos de varios señores del sur y más aventureros, avanzando hacia el norte. Así comenzó la batalla por la liberación del reino Nicley. Diamante Negro. Lista de líderes del Ejército de Liberación del Reino. Comandante Supremo, Abel y asistente, RY. Capitán de la Guardia Real, Phelps Einlein. Guardia Real, Crimson Sword, la Brigada Blanca y Aventureros de Lune. Comandante del Ejército del Territorio del Marqués Einlein, Alexis Einlein, asistente, Dontan. Comandante del Ejército del Territorio Fronterizo de Lune, Alfonso Espinazola, asistente, Neville Black. Comandante del Grupo Mágico del Ejército de Liberación, Hilarión Baraa. Subcomandante, Artur Verasus. Comandante de la Unidad de Aventureros, Hugh M. Seglas. Subcomandante, Landenbier. Cada división incluía milicias voluntarias, sumando un total de 20,000 soldados. RY era el único asistente personal del rey Abel. Siempre permanecía ligeramente detrás y a un lado de Abel, protegiéndolo. Su papel era más similar al de un guardaespaldas que al de un asistente tradicional.
Aunque normalmente sería responsabilidad del capitán de la Guardia Real y sus hombres, ellos estaban destinados al campo de batalla. ¿Todos entendían? Abel era un rey, pero también un aventurero y espadachín. Probablemente, si daba la orden de cargar, sería el primero en hacerlo. En ese momento, la Guardia Real y los aventureros del Une lo seguirían en la carga. Por eso, hasta llegar al campo de batalla, el rey griega era el único encargado de proteger a Abel. Era el deseo de Abel, y algo que los demás líderes comprendían perfectamente. Oigan, ¿ese no es el tipo? Sí, el mago de atributo agua, no parece tan fuerte, ¿verdad? Es un mago, pero dicen que es bastante anormal. Congelar a personas es imposible, pero él lo hace, además, es bastante lindo, ¿no crees? En el campamento, Abel caminaba mucho. No solo entre los aventureros y caballeros que conocía, sino también entre los que venían de otras ciudades. En esos momentos, el rey griega siempre lo seguía de cerca. Gracias a Phelps, Alexis y la familia Inlane, no había espías enemigos infiltrados, incluso entre más de 20,000 personas. Sin embargo, no se podía predecir lo que podría suceder, por lo que el rey griega siempre lo acompañaba. Mientras tanto, se escuchaban conversaciones como estas. El rey griega también se ha vuelto famoso. Después de la guerra, ¿estaré a salvo? El rey griega temía que lo atraparan en luchas políticas entre nobles o que lo forzaran a quedarse contra su voluntad, preocupaciones que ya había tenido antes. Tranquilo, tengo algunos planes preparados para eso. Déjamelo a mí. A pesar de que estas palabras vinieron directamente del propio rey, la mirada de rey griega hacia Abel todavía mostraba una pizca de incredulidad. Oye, ¿por qué me miras así? Te dije que estarás bien. Piensa en lo que has hecho en el pasado, Abel. Pon tu mano en el pecho y reflexiona. El pasado. El bondadoso Abel obedeció y puso su mano en el pecho para pensar. Pero nada le vino a la mente. No se me ocurre nada. En el 40º piso del calabozo, prometiste invitarme a comer durante una semana y nunca lo hiciste. Me dijiste que tendría privilegios de pastel una vez al mes, pero durante la marcha no pude disfrutarlos. En ese punto, Abel empezó a rascarse la mejilla con la mano derecha. Abel, quitarme el pastel mensual es cruel. El rey griega cayó de rodillas y gritó desde el fondo de su corazón. Bueno. No pensé que partiríamos tan pronto en ese entonces. Abel respondió con una risa nerviosa. Pero entonces, una voz femenina intervino. ¿Quién dijo que no se puede comer pastel en el campo de batalla? Junto a esa voz aparecieron Lynn y Warren. Lynn sostenía algo en su mano derecha, mientras Warren llevaba una caja cuidadosamente sostenida. Con lágrimas en los ojos, el rey griega miró lo que Lynn tenía en la mano. ¿Acaso, es un chocs a la creme? Este pequeño susurro no fue escuchado por nadie más. Lynn se acercó y habló. Esto es el último desarrollo en pasteles portátiles, el chocs a la creme. Dicho esto, mordió el chocs a la creme que tenía en la mano. Un bocado, luego otro, y en un abrir y cerrar de ojos, el pastel desapareció. Su expresión al terminarlo solo podía describirse como éxtasis, llena de felicidad. Warren se inclinó frente a R.Y., mostrándole el contenido de la caja que llevaba. Una hilera perfecta de chocs a la creme. Oigan, ¿puedo tomar uno? Cuando R.Y. preguntó tímidamente, Warren sonrió ampliamente y asintió. Con manos temblorosas, R.Y. tomó uno de los pasteles de la caja y rápidamente se lo llevó a la boca. Delicioso. Esa palabra escapó de su boca tras el primer bocado. Éxtasis, supremacía, un verdadero tesoro. Los dulces son lo mejor. Después de devorarlo rápidamente, R.Y. murmuró esto. Y entonces, todo fue perdonado. Incluso los actos crueles de Abel parecían insignificantes frente a algo tan delicioso. El gran rey Salomón alguna vez dijo, todo es vanidad. Pero en comparación con algo supremo,
todo lo demás puede parecer vacío. Frente a este sublime choc a la creme, todas las trivialidades del mundo parecían, efectivamente, vanas. RY sintió que había tocado la sabiduría de Salomón. Cuando Abel caminaba por el campamento, RY podía simplemente seguirlo a pie. Sin embargo, durante la marcha, la situación era diferente. Los líderes del Ejército de Liberación, junto con los caballeros, montaban a caballo. Aunque los aventureros y las milicias voluntarias caminaban, la velocidad de la marcha coincidía con la de los pies. Pero los líderes cabalgaban, y RY también debía hacerlo para permanecer al lado de Abel. Ya te has acostumbrado bastante a montar, ¿eh? Desde que empecé a entrenar en el castillo, he practicado mucho. RY montaba con habilidad y sin problemas. Desde que Sera se fue para defender el bosque occidental, RY se había dedicado a proteger a Abel dentro del castillo, practicando equitación. Inicialmente, no imaginaba claramente que tendría que cabalgar junto a Abel. Pero muchos de los caballeros de Lune asumieron naturalmente que RY también montaría hacia el campo de batalla. Así que se convirtieron en sus instructores. ¿No pasó todo el tiempo acostado en el sofá de la oficina de Abel? En la tierra, RY nunca había montado a caballo, pero siempre pensó que sería divertido intentarlo. Ahora, en Pi, ese sueño se había hecho realidad. Le encantaba el entrenamiento de equitación, aunque al principio le dolía el trasero, algo que con el tiempo dejó de ser un problema. Cabalgar resultaba mucho más fácil que conducir un auto en la tierra. El concepto de cabalgar como ideal de conducción autónoma existía, pero en la tierra moderna, pocos tenían experiencia real montando a caballo. Solo porque el capitán de los caballeros, Neville Black, consideró que RY estaba lo suficientemente capacitado, fue asignado para dirigir ejercicios militares fuera del castillo. Incluso los llamados caballeros solían luchar a pie en combate. Aunque cargaban montados, generalmente desmontaban una vez chocadas las líneas, porque los enemigos los derribaban fácilmente. Esto no era exclusivo de Pi, en la historia de la Tierra también ocurrió. Por ello, salvo en la era medieval de los duelos a caballo, las tácticas posteriores implicaban utilizar cargas de caballería como golpes decisivos al final de la batalla. En Pi, con sillas de montar y estribos disponibles, la lucha montada era posible, pero había un gran problema. La espada no alcanza al enemigo. Cabalgando, el cuerpo estaba mucho más alto de lo esperado, lo que hacía difícil lanzar ataques efectivos. Por lo tanto, si alguien quería luchar montado, tenía que usar una lanza. Pero manejar una lanza con una sola mano era complicado debido a su longitud. En la historia de la Tierra, hubo torneos de justas a caballo donde los caballeros arremetían con lanzas, pero eran solo competiciones. Como apenas podían mover las lanzas, controlarlas mientras cabalgaban requería mucha habilidad. Lo máximo que podían hacer era cargar con la lanza bajo el brazo, lancechar. Por varias razones como esta, los caballeros solían desmontar y luchar como infantería en el campo de batalla. Entonces, el campo de batalla será Gold Hill. Durante una pausa para el almuerzo en el campamento, se celebró una reunión improvisada en la tienda de Abel. Gracias a la red de inteligencia del Marqués Heinlein, se determinó el punto de contacto previsto para ambos bandos. En una batalla de esta escala, el campo de batalla se decide tácitamente por ambas partes, buscando un lugar adecuado cerca del punto de contacto. Es el área más abierta al sur de la capital. Perfecta para desplegar un gran ejército. Abel murmuró esto, y el Marqués Heinlein asintió en acuerdo. El terreno plano facilitaba el movimiento de grandes ejércitos. Las colinas cercanas eran ideales para establecer el cuartel general y supervisar los movimientos de ambos bandos, facilitando el mando. Mientras avanzaban hacia el norte, el Ejército de Liberación reclutó a las tropas del sur, superando los 30,000 hombres. Por otro lado, el ejército de Raymond que salió de la capital se estimaba en más de 40,000. 2 días después, ambos ejércitos terminaron de desplegarse y se lanzaron a la batalla de Gold Hill. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.